El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Bajo el manto de un cielo que parecía retener el aliento sobre las tierras de Huelva, se tejía una historia de misterio y luces que desafiaban la razón humana. Era un tiempo en que el mundo giraba con una cadencia distinta. Una época marcada por el calendario en los años 1973 y 1974, cuando las marismas de Doñana dejaron de ser solo un refugio de aves y susurros de agua para convertirse en un escenario de lo imposible. Aquel paraje telúrico, cargado de una magia que solo los antiguos comprendían, comenzó a vibrar con una energía desconocida. Los habitantes de los pueblos cercanos, gentes de campo y de fe, empezaban a mirar hacia lo alto con una mezcla de temor y fascinación. No eran aviones ni estrellas fugaces lo que cruzaba la oscuridad, sino orbes de una claridad eléctrica que se movían con una inteligencia que no pertenecía a este mundo. José Luis Hermida, un hombre dedicado a la enseñanza y poseedor de un espíritu inquieto, sentía la llamada de ese misterio en lo más profundo de su ser. En aquellas noches de verano, cuando el calor de la jornada aún se sentía en la arena pero la brisa del mar traía un alivio momentáneo, se aventuraba con otros jóvenes hacia el corazón del parque natural. Buscaban respuestas, buscaban un contacto, o quizás simplemente buscaban confirmar que no estaban solos en la inmensidad del universo. Una de aquellas noches, grabada a fuego en su memoria, la realidad se fracturó ante sus ojos. A las 12:45 de la madrugada, mientras el silencio era absoluto, una gran bola de luz descendió de las alturas. No era un fenómeno caótico. Con una precisión geométrica, aquel objeto se dividió en dos esferas perfectas que fueron a posarse sobre las ramas de unos acebuches y lentiscos cercanos. Entre ambas luces, como si se tratara de un puente tendido por una mano invisible, surgió un arco luminoso, una cúpula de energía que las mantenía unidas en un abrazo vibrante. Por debajo de este artefacto de luz, una columna de claridad bañaba el suelo, iluminando un círculo perfecto sobre la tierra andaluza. José Luis y sus compañeros, situados a unos 150 metros de distancia, observaban paralizados por una maravilla que rozaba el terror sagrado. No había sonido, no había ruidos mecánicos, solo la presencia de algo que parecía estar observándolos tanto como ellos lo observaban a él. Pero Doñana era solo el principio de una geografía de lo insólito que se extendía hacia el condado. En la localidad de Rociana, en una finca conocida por todos como el Condesito, los sucesos empezaron a cobrar una intensidad dramática. Francisco Ferraro, el propietario de aquellas tierras, veía cómo la tranquilidad de sus campos se desvanecía noche tras noche. Los trabajadores de la finca, hombres curtidos en el trabajo duro, empezaron a negarse a realizar sus labores cuando caía el sol. El miedo se había instalado entre los surcos y las viñas. Hablaban de ruidos extraños, de silbidos que no eran del viento y de luces que bajaban hasta el suelo con una osadía descarada. Los animales se inquietaban sin motivo aparente y el ambiente se cargaba de una estática que ponía los vellos de punta. Aquella situación llegó a los oídos de un grupo de investigadores que no se conformaban con relatos de segunda mano. Julio Marbizón, un hombre de ciencia, meteorólogo y capitán del Ejército del Aire, poseía la mente analítica necesaria para abordar un fenómeno tan esquivo. Junto a él, Manuel Osuna, considerado por muchos como el padre de la ufología en Andalucía, formaba un equipo decidido a aplicar métodos técnicos que en aquella época eran vanguardistas. En el mes de septiembre del año 1975, el destino los llevó a las tierras del Condesito. Iban armados con magnetófonos de bobina abierta, cámaras fotográficas y una determinación inquebrantable. Aquellas noches no eran para el descanso. Se instalaban en el campo, rodeados por la oscuridad más profunda, esperando que el fenómeno se manifestara. El magnetófono, un aparato pesado y delicado, fue depositado sobre el suelo arenoso. Buscaban registrar sonidos, pero lo que obtuvieron fue algo mucho más inquietante. Al reproducir las cintas, entre el siseo del equipo, emergieron voces que no pertenecían a ninguno de los presentes. Eran susurros que parecían nacer del mismo vacío. Una voz dijo claramente las palabras "ya aquí", y otra, con una cadencia que helaba la sangre, pronunció "cuando he venido". Aquella liturgia psicofónica confirmaba que había una presencia invisible operando entre ellos, una inteligencia que parecía jugar con sus percepciones. Julio Marbizón sentía que el aire mismo cobraba una densidad distinta.
En un momento de aquella investigación, el magnetófono pareció moverse, como si una mano invisible lo hubiera tocado. Marbizón, convencido de que la cámara infrarroja podría captar lo que el ojo humano era incapaz de ver, decidió disparar su equipo hacia el lugar donde se encontraba el aparato de sonido. Aplicó una exposición de 60 segundos, un tiempo que en el silencio de la noche parecía una eternidad. El revelado de aquel negativo trajo consigo la imagen que cambiaría para siempre la historia de la ufología en España. No era una mancha de luz ni un reflejo caprichoso. En el centro del encuadre, surgió el rostro de un ser que desafiaba toda clasificación biológica conocida. Era una cara que miraba directamente al objetivo, como si hubiera posado voluntariamente para la posteridad. El análisis posterior, realizado por el catedrático de anatomía José María Genís, reveló detalles asombrosos. El ser presentaba unos pómulos extremadamente fuertes y desarrollados, una nariz ganchuda y unos tubérculos frontales muy marcados. Pero lo más inquietante, lo que perturbaba el sueño de quienes analizaban la fotografía, era la presencia de lo que parecían ser 4 cuencas orbitales, como si aquel visitante poseyera 4 ojos para escudriñar una realidad distinta a la nuestra. Sus orejas estaban implantadas en una posición muy baja, casi a la altura de la mandíbula, y su complexión física, según las teorías de la época, correspondía a un tipo atlético. Aquella fotografía infrarroja no era solo una prueba técnica, era el retrato de un extraño, de un navegante de las estrellas que había decidido dejarse ver por un instante. La historia del Condesito se convirtió en un pilar de la ufología, un relato donde la ciencia de la época se encontraba con lo inexplicable. Julio Marbizón, en su libro sobre la verdadera historia de aquel lugar, hablaba de un probable contacto tecnológico con seres de otros mundos. No se trataba de visiones místicas ni de alucinaciones colectivas, sino de hechos respaldados por registros físicos, por cintas magnéticas y por emulsiones fotográficas que reaccionaban a la luz invisible. Las gentes de Rociana y de los pueblos cercanos seguían mirando al cielo, pero ya no con la misma inocencia. Sabían que en las sombras de sus campos, entre los pinos y las dunas de Doñana, existía una puerta abierta a lo desconocido. Aquellos seres parecían manipular la realidad a su antojo, moviéndose en una ecuación que la mente humana apenas podía empezar a asimilar. Quizás estaban allí desde el principio de los tiempos, observando el crecimiento de nuestra civilización como quien observa un hormiguero en el jardín. Sus intenciones seguían siendo un enigma, un teatro de luces y sombras donde el testigo humano era la pieza fundamental pero a la vez la más frágil. Hoy en día, al caminar por las calles luminosas de Rociana o al recorrer los senderos del Parque de Doñana, parece que el misterio se ha desvanecido bajo el asfalto de las nuevas urbanizaciones y el progreso. El Condesito es ahora parte de un entorno moderno, y los ecos de aquellas noches de 1975 parecen haberse perdido entre los ruidos de la vida cotidiana. Sin embargo, para aquellos que estuvieron allí, para hombres como Julio Marbizón o José Luis Hermida, la realidad nunca volvió a ser la misma. Saben que el universo es mucho más vasto y extraño de lo que nos atrevemos a imaginar. La fotografía del rostro de 4 ojos sigue siendo un mudo recordatorio de que, en un rincón de Huelva, la humanidad cruzó su mirada con lo extraterrestre. Aquellas luces que bajaban a los acebuches y aquellas voces que hablaban desde el magnetófono no eran fantasmas del pasado, sino heraldos de una realidad que nos envuelve y que solo se manifiesta cuando ella decide que es el momento adecuado. El relato de Doñana y el Condesito permanece como un monumento a la curiosidad humana y a la persistencia de un misterio que, por mucho que pasen las décadas, sigue esperando a ser comprendido en toda su magnitud. Es la historia de cómo unos hombres decidieron no cerrar los ojos ante lo imposible y cómo el cielo, en su infinita generosidad o en su inquietante juego, decidió devolverles la mirada. Bajo la luz de la luna que sigue bañando las marismas, se puede sentir aún esa vibración telúrica, ese latido de la Tierra que recuerda que somos apenas un suspiro en el tiempo cósmico. Las estrellas, esos puntos de luz que parecen tan distantes, fueron una vez el origen de visitantes que caminaron por nuestra arena y que dejaron su huella en una cinta de casete y en una película infrarroja. No hay títulos ni capítulos para esta historia porque es una continuidad de asombro que no tiene fin. Los protagonistas envejecen, los paisajes cambian, pero la pregunta fundamental permanece suspendida en el aire como aquel arco luminoso entre los acebuches. ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron y qué buscaban en nuestras tierras andaluzas? Son interrogantes que siguen alimentando el espíritu de quienes no se conforman con las explicaciones sencillas.
La aventura de la ufología en España tiene en estos sucesos su corazón más puro, un núcleo de verdad que resiste el análisis de los años y la erosión del olvido. Es un legado de valentía intelectual y de respeto por lo desconocido, un puente tendido hacia lo infinito desde la humildad de una finca de campo. Y así, mientras el sol se oculta una vez más tras el horizonte de Huelva, recordamos que la historia de la humanidad está escrita no solo con los hechos de los hombres, sino también con los encuentros con lo divino o lo alienígena. Doñana seguirá guardando sus secretos bajo el agua de sus lagunas y la arena de sus dunas, protegiendo la memoria de aquellos días en que las luces se hicieron carne y el silencio aprendió a hablar. Fue un tiempo de prodigios, una época de descubrimientos que nos recordó nuestra verdadera escala en el universo. Aquellos investigadores, con sus equipos rudimentarios pero su fe inquebrantable en la verdad, nos abrieron una ventana que nunca más se podrá cerrar del todo. La cara del Condesito nos mira desde el pasado, recordándonos que no estamos solos y que el contacto, tecnológico o espiritual, es una posibilidad que aguarda en cada rincón de nuestra geografía si tenemos el valor de mirar sin prejuicios. El misterio continúa, latente y vibrante, esperando a la próxima generación de buscadores que se atrevan a preguntar por qué y para qué estamos aquí. En la paz de la noche, cuando el bullicio de la civilización se apaga, se puede escuchar todavía el eco de aquellas palabras registradas en el suelo de Rociana. Ya aquí, decía la voz, y en esa brevedad se encierra toda la magnitud de un encuentro que cambió vidas y que sigue inspirando a quienes buscan la verdad más allá de las fronteras de lo conocido. La historia de estas tierras es una crónica de luz en medio de la oscuridad, un relato novelado por la propia realidad que decidió ser más fantástica que cualquier ficción. Que estas líneas sirvan como homenaje a quienes dedicaron sus vidas a perseguir sombras para convertirlas en certezas y a quienes, frente a la inmensidad del cosmos, no sintieron miedo sino una profunda y respetuosa admiración. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.